¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que dejamos atrás cuando ya no estamos? No me refiero a lo material en sí, sino a algo más profundo, a esos pequeños gestos que quedan impregnados en los objetos que nos rodearon. La frase dice, la gente desaparece, pero sus gestos se quedan flotando en los objetos. Y en esta primera parte quiero que la tomemos con calma, como si la estuviéramos saboreando palabra por palabra. Cuando alguien se va, ya sea porque se muda, porque cambia de lugar o porque simplemente ya no está en este mundo, solemos pensar en la ausencia, en lo que se perdió, en lo que ya no se puede recuperar, pero pocas veces reflexionamos en lo que permanece. Y lo que permanece no siempre es la persona en sí, sino la huella de cómo tocaba, cómo usaba, cómo acomodaba, cómo dejaba las cosas. Un libro abierto en una página precisa, una taza con marcas de uso en el mismo borde de siempre, una prenda doblada de cierta manera, casi como un lenguaje secreto entre quien la usó y el objeto que la sostiene. Eso es lo que nos revela esta frase. Los gestos no mueren al mismo tiempo que la gente. Siguen ahí, en silencio, contenidos en lo cotidiano. Y aunque a veces no lo notemos, esas huellas invisibles nos hablan. Nos cuentan que lo humano se extiende más allá de la carne y de la presencia física. Si lo analizamos, no se trata de algo místico o sobrenatural. Es simplemente la continuidad de la acción humana en el mundo material. Y eso, ya de por sí, es profundamente revelador. Ahora bien, pensemos en esto. ¿Qué significa que los gestos se queden flotando en los objetos? Si lo miramos de cerca, cada objeto cotidiano lleva una memoria. No una memoria escrita, no una memoria consciente, sino una memoria hecha de costumbres. La silla que siempre se arrastraba en cierta dirección antes de sentarse. El reloj colocado en el mismo rincón de la mesa de noche. La puerta que se abre con un giro suave porque alguien aprendió a tratarla con cuidado. Son cosas tan pequeñas que pasan desapercibidas, pero que revelan una verdad. Los objetos absorben las repeticiones humanas, y esa repetición es lo que termina dando forma a una especie de eco, un eco que queda cuando la persona ya no está. ¿No te parece curioso que la ausencia se note más por esas pequeñas huellas que por la falta del cuerpo? Es como si el vacío se hiciera visible justo ahí, en lo que la costumbre dejó marcado. Lo crítico de todo esto es que solemos pensar que lo material solo sirve para usarlo, para consumirlo, para reemplazarlo. Pero bajo esta mirada, lo material no es neutro, está impregnado de lo humano, y si lo ignoramos, perdemos la capacidad de reconocer que convivimos constantemente con la historia invisible de quienes nos rodean. Al comprender esto, uno se da cuenta de que no desaparecemos del todo en el instante en que dejamos de estar presentes. Hay algo que queda, aunque no lo busquemos, aunque no lo veamos. Y ese algo no es místico ni sagrado. Es el rastro de la vida misma, alojado en los objetos más simples. Ahora pensemos en la memoria. Solemos creer que recordar es un acto mental, algo que ocurre únicamente en la mente humana. Pero, ¿y si los objetos también funcionan como un espejo de esa memoria? Cada objeto cotidiano puede convertirse en una extensión de la mente. No porque piense, no porque sienta, sino porque guarda la forma en que fue tratado. El roce de una mano, el hábito de colocarlo en cierto lugar, el desgaste repetido en una superficie. Eso transforma lo material en un testigo silencioso del tiempo. Un testigo que no habla, pero que tiene grabada la huella de lo vivido. Y aquí surge algo interesante. El tiempo no solo pasa dentro de nosotros, también pasa sobre las cosas. Lo hace evidente el uso, lo hace visible el desgaste, lo hace tangible el cambio. Cuando notamos eso, entendemos que la memoria no está hecha solo de recuerdos internos,
también se encuentra fuera de nosotros, repartida en nuestro entorno. La frase, la gente desaparece, pero sus gestos se quedan flotando en los objetos, adquiere entonces otra dimensión. Los objetos no son meros accesorios de la vida, son fragmentos de memoria que permanecen más allá de la presencia física. Esto nos invita a ver el mundo con otra mirada, a reconocer que lo que nos rodea está cargado de historias invisibles, historias que no se cuentan con palabras, sino con gestos congelados en la materia. Hablemos ahora de la permanencia. El ser humano siempre ha tenido una relación inquieta con el tiempo. Sabemos que nada dura para siempre, pero buscamos dejar señales de nuestro paso. Sin embargo, lo interesante es que muchas de esas señales no se graban de manera consciente, sino involuntaria. No dejamos huellas solo cuando escribimos un libro, pintamos un cuadro o construimos un edificio. También dejamos huella cuando repetimos un gesto simple, tantas veces que termina quedando adherido a un objeto. El objeto, entonces, no solo existe como cosa, se convierte en un punto de conexión entre el pasado y el presente. Cada vez que lo miramos, cada vez que lo usamos, es como si ese gesto que lo marcó volviera a aparecer, incluso sin la persona que lo originó. Lo filosófico aquí es comprender que lo humano no se limita al cuerpo ni a la mente. Hay una parte de lo humano que se prolonga en lo material. Y al aceptarlo, comprendemos que la línea entre lo vivo y lo inerte no es tan tajante como solemos pensar. Los gestos flotando en los objetos son como fragmentos de presencia. Fragmentos que desafían al olvido y nos recuerdan que la existencia no desaparece de manera absoluta. Se transforma, se reparte, se ancla en lo que dejamos atrás, aunque no lo notemos. Quizá esa sea la clave. No buscar la permanencia en grandes monumentos, sino en lo mínimo, en aquello que pareciera insignificante, pero que guarda la mayor intimidad de nuestra forma de estar en el mundo. Aquí es donde conviene detenernos y preguntarnos, ¿somos conscientes de esas huellas? ¿O simplemente las ignoramos porque parecen invisibles? Vivimos en una época en la que todo se reemplaza rápido. Los objetos se vuelven desechables. Las modas cambian en cuestión de meses. Y lo material parece tener valor solo mientras es nuevo. Bajo esa lógica, dejamos de ver que lo cotidiano está impregnado de la historia humana. Al despreciar lo pequeño, perdemos la capacidad de reconocer lo que nos conecta con quienes ya no están. Nos quedamos solo con la ausencia y dejamos pasar la oportunidad de percibir esas huellas como parte de la memoria colectiva. Lo crítico de esta frase es que nos confronta con nuestra propia relación con el olvido. Nos muestra que no desaparecemos del todo, pero también revela que si no prestamos atención, podemos borrar esas huellas sin darnos cuenta. Cada vez que tiramos un objeto que alguien usó durante años, no estamos eliminando solo una cosa, sino también un registro, un testigo silencioso de su forma de estar en el mundo. Y al hacerlo, borramos un fragmento de memoria que tal vez no vuelva de ninguna otra manera. Lo interesante es que esto no tiene que verse como una carga melancólica, más bien puede ser un llamado a valorar lo cotidiano, a reconocer en los objetos esa textura invisible de humanidad que solemos pasar por alto. Cuando lo entendemos así, dejamos de ver a los objetos como simples cosas, y empezamos a percibirlos como puentes entre lo que fue y lo que sigue siendo. Llegamos al final de esta reflexión. La frase, la gente desaparece, pero sus gestos se quedan flotando en los objetos, no es solo una observación poética, es una invitación a mirar distinto, a detenernos en lo que normalmente damos por hecho. Porque en realidad, no todo se va cuando alguien ya no está. Lo que queda, muchas veces,
No son las grandes obras ni los grandes discursos, sino lo más simple, la forma en que una persona tocaba el mundo. Eso sigue presente, y si prestamos atención, podemos percibirlo. Quizás no podamos vencer al tiempo, ni impedir que las personas desaparezcan, pero sí podemos aprender a reconocer esas huellas, esos gestos que se quedaron grabados sin intención. Y al hacerlo, descubrimos que la memoria no es solo un ejercicio mental, sino también un diálogo constante con las cosas que nos rodean. Ese gesto repetido, que quedó marcado en un objeto, es una manera de recordarnos que la vida se derrama más allá de la presencia física, que lo humano no desaparece del todo, que algo nuestro siempre se queda flotando. La próxima vez que mires un objeto cotidiano, pregúntate, ¿qué gesto está guardando en silencio? La respuesta, aunque parezca invisible, puede cambiar la forma en que ves el mundo.